buenos días a todos. Quería agradecer principalmente a los organizadores del evento, a Gustavo y a todo el equipo. Sabemos que, como él mencionó en la apertura, no es para nada fácil hacer este tipo de convocatorias, más aún en Rosario. Y bueno, la verdad que todos sabemos que lo que es finanzas y mercado de capitales es algo que tiene muchas carencias aún en cuanto a lo que es difusión, así que bienvenidos a estos eventos. También, bueno, agradecerles a los panelistas el permitirme moderar. Ya les comenté que los considero referentes de la industria de fondos comunes de inversión, así que para mí es una alegría. Bueno, y vamos a hablar un poco de fondos comunes de inversión. Para estabilizar un poco el terreno, siempre nos gusta preguntar o tener un poco de visión de con qué tipo de audiencia o de auditorio estamos hablando. ¿Quiénes de ustedes en el último tiempo ha invertido o suscrito fondos comunes de inversión? Si pueden levantar la mano, bien alta para que los veamos. Bueno, es un porcentaje relativamente bajo por ser un evento de inversiones. Entonces, la idea que teníamos de este panel, creo que la vamos apuntando bien. La idea del panel no era hablar de la evaluación de los fondos comunes actualmente, de cómo se manejan o administran los portfolios, sino ver este tipo de cosas, que todavía es relativamente poco la gente que usa los fondos comunes de inversión y cómo hacemos para que lleguen a la mayor parte de inversores posibles, ¿no? Algunas cuestiones que hoy están muy en boga, como el onboarding digital. ¿Qué es el onboarding digital? Es la facilidad con que yo me abro, por ejemplo, una cuenta para suscribir o rescatar fondos de una manera muy ágil y la mayor cantidad de fondos posibles. Ustedes hoy cuando abren una cuenta, por ejemplo, para Netflix, para Spotify o cualquier aplicación, vieron que es muy sencillo. Bueno, en la industria del mercado de capitales argentino y en la industria de fondos estamos un poco lejos todavía de eso, y el gran desafío es ver cómo facilitamos estas cuestiones. Entonces, queremos ver qué hace falta para acercar más a los fondos a la población, no solo al gran inversor corporativo o institucional que en gran medida ya los usa, pero también a los segmentos de pymes, de inversores minoristas, individuos como nosotros, ¿no? Entonces, la primera pregunta queríamos apuntarla a lo que es justamente esto, los segmentos de los fondos comunes de inversión. Entonces, Leandro, bueno, lo primero que quisiéramos conocer tu opinión como referente de la industria es ¿cuáles son esos segmentos de inversores que vos crees que los fondos hoy llegan bien, que están bien atendidos y en cuáles todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y si querés comentarnos también, para eso que hay cosas por hacer, ¿qué estrategia sugerirías en general? ¿Hacia dónde crees que hay que ir para cubrir también esos segmentos? Hola, ¿qué tal? Yo creo que hoy la arquitectura, digamos, en lo que es la distribución de fondos comunes de inversión, digamos, el usuario sigue siendo claramente destinado a un público institucional. Hoy el 80% aproximadamente del asset under management está en inversores corporativos institucionales, solo el 20%. Argentina presenta algunos indicadores bastante pobres respecto a la región, en la situación donde está y por la calidad del país que tenemos, ¿no? El tamaño, la población. Argentina hoy tiene inversores en cuotapartes aproximadamente 400.000 personas. Venimos de 200.000, un poco menos, hace 2 años atrás. Realmente hubo un boom, con la gestión de Cambiemos hubo un boom, un crecimiento fuerte, quizás liderado por inversiones en dólares, por sinceramiento y el boom que tuvo el Merval el año pasado. Eso trajo un montón de inversores, hoy está haciendo un estadio de amesetamiento. Yo creo que el principal desafío que hay es, yo creo que para buscar un paralelismo con el sector energético, por decirlo de alguna manera, creo que la industria o el mercado de capitales tiene como 3 grandes desafíos, ¿no? Generación, transporte y distribución. Creo que la generación, estamos en este panel, digamos, desarrollando los productos, tratando de entender cuáles son los perfiles de inversores. Transporte, que es, por decirlo de alguna manera, el rol que deberían ocupar los mercados, donde esos productos de alguna manera tengan una plataforma donde se puedan distribuir masivamente. Y por último, trabajar fuertemente en la distribución. Porque hoy muchas veces, digamos, la industria de fondos llegó hasta acá. En gran parte o en gran medida los bancos siempre fueron los principales distribuidores, y hace un par de años que se empezó a dar un cambio de paradigma, ¿no? En el mundo las mejores gestoras no son bancarias, son independientes,
Y bueno, de alguna manera los canales y las redes de distribución definitivamente están en los bancos por sucursales, por capilaridad, por cuentas, por llegada a los inversores. Pero claro, me parece que los mercados deben tener un rol y los agentes como distribuidores de estos productos por fuera de lo que es el sistema financiero, ¿no? O sea, utilizar canales no convencionales. La digitalización fue una gran ventaja en ese sentido, que permitió a muchos usuarios acceder a un montón de fondos de manera directa, rápida y bajando costos transaccionales para adquirir ese tipo de productos, ¿no? Muchas gracias, Leandro. Daniel, también, bueno, en tu rol comercial muy fuerte de cara al público y con tu experiencia en lo que es la distribución, me interesa también tu opinión al respecto, principalmente en esto que menciona Leandro, ¿no? Ese 80% de suscriptores o inversores de sectores institucionales o corporativos y el 20% de no necesariamente ese sector, ¿no? ¿Cómo hacer también, si es solamente la distribución, la digitalización, perdón? Es muy interesante el concepto este también que menciona Leandro, de la analogía con la industria energética. ¿Coincidís con él en ese tipo de segmentos que hoy hay para explotar y qué otras alternativas se te ocurren para que la gente que hoy no llega al fondo común de inversión lo conozca y se anime a suscribir este tipo de instrumentos? Sí, bueno, yo coincido hoy, es más, es el 80-20 o más, porque ya los últimos números de la Cámara le dieron el más, es como que ha vuelto a ser una industria embrionaria en la parte minorista y una industria que sigue siendo de inversores institucionales. Y en gran parte se debe a culpa nuestra, y la culpa nuestra es no hacer más difusión. Este evento y otros eventos ayudan a hacer difusión. La prensa durante los últimos 2 años ayudó a hacer un poco de difusión. Pero yo creo que la mayor parte de la gente que acá está hoy, que no invirtió en fondos, es porque no sabe de qué se trata. Y lamentablemente eso es culpa nuestra. Y creo que todos estamos tratando de cambiar un poco eso. Y yo te planteo algo diferente. Por ejemplo, Rosario Finanzas está dando cursos y todos estamos intentando dar cursos. Nosotros inauguramos algo que se llama Balance University, que es un servicio que estamos dando capacitación a los inversores minoristas en colegios, universidades, empresas, donde sea. Y nos encontramos con que hay una gran desinformación y desconocimiento. Y el crecimiento que se dio en minoristas fue de 2015. Y en el caso nuestro, nosotros pasamos a ser una empresa de 40 personas a 300. Pues nosotros creemos que es muy importante el asesoramiento y la información. Y el asesoramiento de esa información la da el 1 a 1. Es cierto que la distribución, pues decís, por medios automáticos, de alguna manera democratiza el acceso. Y la apertura online, que nosotros la tenemos y la vamos a tener todos en cualquier momento. Nosotros con una selfie te la sacás con Renaper, en 24 horas abrís una cuenta y te puedes invertir. Pero eso lo vamos a tener todos, y eso es verdaderamente algo que es el primer escalón que deberíamos tener todos. Es decir, permitirle a todos que inviertan cuando quieren, como quieran, donde quieran. Pero en la realidad, en fondos o en cualquier otra cosa. Pero la realidad es que si la gente no sabe, no debería invertir. Hay una vieja máxima de Warren Buffett que es: no inviertas donde no sabes, donde no conoces. Y a mí me ha pasado, es decir, una vez que el inversor aprende cuando empieza a invertir. Y es importante que empiece a invertir de a poco y que en fondos, por ejemplo, ahora se viene el verano y yo me imagino que el primer día que se van a meter en la pileta ponen el pie. Bueno, la realidad es poner el pie en fondos, se empiecen por los fondos de poco, aquellos que no invirtieron y que no probaron. Es importante que vean que si ustedes son inversores de plazo fijo, ¿tenemos inversores de plazo fijo? No, nadie invierte en plazo fijo. Bueno, prueben de poner una parte cuando venza y pongan la mitad en algún fondo muy conservador, un fondo T más 1 o un fondo T más 0, y al mes fíjense qué le dio más rendimiento y fíjense si tuvo volatilidad, porque los fondos muy conservadores no tienen volatilidad, y a partir de ahí van a ver lo fácil que es invertir en fondos. Y si cuentan con plataformas como las que está desarrollando el ROFEX, las que tenemos algunos de nosotros, lo van a poder hacer online y van a poder tener asesoramiento. Y respecto a lo que decían de los bancos, la realidad es que nosotros somos muy diferentes a los bancos. Nosotros somos casas de inversiones. Nosotros no hacemos intermediación financiera. Nosotros somos especialistas en inversión. Y nosotros no le decimos a la gente: anda un teléfono, hacerlo online y que andás a ver quién te atiende o atendete solo. Nosotros tenemos gente especializada. ¿Y por qué los bancos no lo pueden hacer? Porque es costoso.
porque hay que estar certificado, no cualquiera puede vender fondos, hay que estar certificado por la Comisión Nacional de Valores, y toda nuestra gente está certificada, y la gente de todos nosotros está certificada, y eso es costoso, y es costoso mantener gente que con comisiones mínimas como las que cobramos, tiene que estar día a día asesorando gente que a veces no invierte, pero que la asesoramos igual. Entonces yo creo que la diferencia está ahí, la diferencia está en dar conocimiento y darle la posibilidad de que se asesore. Es buenísimo democratizar a través de plataformas, pero es necesario poder ayudarlos a que entiendan dónde se están metiendo. Bien, muchas gracias. Indudablemente, bueno, son puntos muy importantes. Creo también que otro tema importante es el de la fácil o la movilidad fácil del inversor, ¿no? En mi caso particular, yo soy suscriptor de Cuotas Partes, y le pregunto a alguien, o a algunos de los que mencionaban que suscriben fondos comunes, si no les pasa que abren una cuenta en un distribuidor, en una sociedad gerente, suscriben un fondo, mañana pasado les gusta otro fondo y quieren moverse a ese y tienen que abrir otra cuenta en otro lugar, enviar papeles y demás. ¿Les pasa todo el tiempo? Bueno, eso es un gran problema, es un gran stopper, es un inhibidor para que la gente fluya fácil entre los fondos. Entonces, ¿qué sucede? Este año la Comisión Nacional de Valores ha emitido una resolución general, 748, después la pueden googlear como RG 748, que lo que dice es que los distribuidores de fondos, que técnicamente se llaman ACDIs, pueden ofrecer a sus clientes los fondos de distintas administradoras de fondos si el mercado en que están registrados le ofrece esos distintos fondos de distintas administradoras, sin tener acuerdos individuales. Esto parece algo no llamativo, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque permite que un inversor con una cuenta en un intermediario del mercado de capitales, si ese intermediario tiene disponibles diversidad de fondos, fácilmente pueda invertir en ellos sin tener que abrir cuentas en distintos lugares, enviar la papeleta a distintos lugares y demás, ¿no? Un proyecto de esos lo está desarrollando Rofex, probablemente haya más proyectos, pero creemos que puede ser, creemos, insisto, subrayo creemos, no hay certeza, esto recién está empezando, pero tenemos esperanzas de que pueda ser disruptivo para lo que es la industria de fondos comunes de inversión. Entonces, bueno, Carlos, también acudiendo a tu experiencia, quería tener tu opinión si ves que este cambio potencial que se puede dar de hacer nodos comunes de distribución mucho más simples pueden, al menos a quien ya suscribe fondos comunes, alentarlos más a ser más activos en la industria y acercar también al nuevo suscriptor, ¿no? No, sin duda que a medida que haya más plataformas que puedan ofrecer más fondos, la gente va a ir interesándose más y va a ir aprendiendo más. Algo que ocurre en mercados más desarrollados que los nuestros, de los menos desarrollados que tenemos en la región, es lo que se llama arquitectura abierta. Es decir, que bancos que tienen sus divisiones de administración de activos, u otros agentes que tienen administración de activos, puedan ofrecer en su plataforma los fondos de otras gestoras. Eso es algo muy común en otros mercados y donde existe una cultura diferente, que es la gente analiza al gestor, es decir, ¿y quién es el portfolio manager? Y lo siguen y se estudia y los comparan contra otros de acuerdo al tipo de fondo. Así que claramente todo lo que se está haciendo es un avance muy importante. Lamentablemente en Argentina, es decir, así como Leandro estaba describiendo los diferentes sectores que participan del mercado, hay uno muy importante que es la economía, la institucionalidad, cómo le va al país. Y un país que pasó por tantas crisis, de vuelta ahora estamos en otra, crisis financieras, económicas, de estas características, hace que el ahorro huya de la Argentina, es decir, va hacia el dólar o va hacia activos fuera del país. Y contra eso es muy difícil luchar, porque nosotros como tanto agentes intermediarios como gestores de fondos, el mismo gobierno como regulador ha hecho un avance muy importante con todas las nuevas regulaciones que fue generando en los últimos 2 años y medio. Tenemos fondos para inversores calificados, tenemos mejores regulaciones para distribuir los fondos, es decir, toda una serie de cuestiones que ayudan.
pero lamentablemente la economía no nos ayuda a generar esa credibilidad y confianza en los instrumentos financieros. Así que yo creo que con un poquito de empujón de parte del país que empiece a mejorar esas condiciones, la industria nuestra de fondos va a mejorar mucho. Bien, muchas gracias, Carlos. Federico, bueno, también nos interesaría tu opinión respecto a esto, ¿no? A estas iniciativas del regulador para facilitar la movilidad del inversor, del suscriptor, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, perfecto. Antes que nada, quería decir que coincidía un poco con los argumentos que están dando mi colega, principalmente también con lo que acaba de decir Carlos Plana. Un factor importante para el desarrollo de la industria de ahorro en Argentina es poder tener estabilidad macroeconómica y estabilidad monetaria. Entonces, cuando uno mira para atrás la evolución que ha tenido la Argentina en esa materia, lo que se encuentra es un sistema financiero y un mercado de capitales muy pequeño en relación al tamaño de su economía y en relación al desarrollo que tiene su economía, ¿no? La CNB en los últimos 2 años ha generado una serie de resoluciones y cambios normativos que está impulsando la distribución, la promoción y la difusión de este tipo de productos. Yo creo que es muy importante lo que acaba de nombrar vos, esta resolución 748, que permite a través de un mercado poder tener una plataforma amplia de productos a través de la cual los distintos AGDI que están distribuidos por todo el país. Esta es una industria que ha nacido muy concentrada en clientes, concentrado en clientes institucionales y corporativos y sobre todo concentrado en Capital Federal y Buenos Aires. Entonces yo creo que la CNB está impulsando una serie de medidas para trabajar en esto que mencionó Leandro, que es la distribución, que es el transporte, de que el producto pueda llegar a todos los rincones del país y que la gente con información, asesoramiento, con la parte educacional que acaba de nombrar colega de Banos, que es muy importante. Yo creo que es muy difícil que un inversor invierta en algo que no conoce, invierta en algo que no sabe cómo funciona. Y ahí se está haciendo un trabajo muy importante con los AGDI. Esta figura se creó este año. Hoy ya nosotros en la industria de fondos comunes de inversión con los AGDI hemos logrado colocar más de 11.000 millones de pesos a través de los AGDI. Entendemos que es un canal que va a empezar a crecer y bueno, después va a depender también de esta coyuntura que hablaba Carlos para que ese ahorro crezca en el país, que lo necesita. El país necesita construir stock de capital financiero para financiar inversiones, para financiar, y los fondos comunes de inversión, nosotros entendemos que tenemos un propósito, contribuir a ese desarrollo del país, contribuir a ese desarrollo del mercado de capital. Y todas estas resoluciones que están emitiendo la CNB van en esa línea. Ok, muchas gracias. Relacionado a eso, bueno, y a esto que venimos conversando, creo que es muy importante también hablar de lo que son canales de distribución disruptivos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Intentar llevar la industria a donde están los potenciales clientes. No necesariamente que los potenciales clientes se acerquen a la industria. Y ha habido ya este año algunas iniciativas en ese sentido que me interesa citarlas puntualmente, la deben haber leído a lo mejor en algunos medios, ¿no? La primera de ellas fue la de Mercado Libre, ¿no? O Mercado Pago, que ¿qué ha hecho Mercado Pago o Mercado Libre? Por ejemplo, si yo soy carpintero y fabrico mesas, cobro a través de Mercado Pago. Esa cuenta de Mercado Pago me deja saldos disponibles. Lo que hizo Mercado Libre es que a través de un simple clic yo le dé autorización vía Mercado Pago para que me suscriba a fondos comunes de inversión. Entonces, básicamente esos fondos que tengo disponibles en la cuenta de Mercado Pagos entran al mercado de capitales, entran a la industria de fondos, generan nuevos suscriptores de fondos comunes de inversión. Entonces piensen lo importante que es eso, ¿no? Porque esto es un caso puntual, que es Mercado Libre, que ustedes saben que tiene infinidad de clientes, de cuentas, ¿no? Y ahí está la posibilidad de acercarlos al mercado de capitales y a la industria de fondos comunes de inversión. Entonces, esto es un clarísimo ejemplo de llevar la industria hacia donde se mueven los clientes, hacia los nuevos contextos, hacia los nuevos ambientes, y no intentar que el cliente venga a golpear la puerta de un intermediario o entrar a la web, sino ir a donde directamente ellos se mueven. Entonces, mi opinión es que pueden llegar a haber muchas más iniciativas de este tipo y que pueden ser disruptivas. Hoy con Leandro en un break hablábamos de esto, así que bueno, Leandro, quisiera tener tu opinión sobre esto y cómo lo ves
cómo puede evolucionar la industria en función a estas nuevas iniciativas de llevar los fondos a marketplace o a lugares que antes eran impensados llevarlos. Sí, yo creo que el gran cambio, o lo que a todos nos hace llamar la atención, digamos, en este tipo de iniciativas, es que en definitiva termina llevando el mercado de capitales al ciudadano de a pie, a su día a día, a su cotidianidad, digamos. Hace poco el Ministerio de Trabajo habilitó a cobrar los salarios en billeteras virtuales, ¿no? Tranquilamente en una billetera virtual se pueden comprar productos en el mercado de capitales. O sea, alguien podría decidir cobrar sus ingresos y de ahí pagar gastos, administrar sus inversiones. Nosotros, toda esta experiencia también nos generó de alguna forma una cobertura regional increíble. Nosotros, por ejemplo, en SBS tenemos una plataforma llamada Quick Trade, donde tenemos un cliente de base Marambio. Y no sé si usa Mercado Pago, pero opera desde base Marambio. Y es verdad lo que les digo, ¿no? Entonces, lo bueno del uso de las tecnologías, de billeteras virtuales, de utilizar onboarding digital, es que acorta distancias y da capilaridad y cobertura a nivel territorial, cosa que antes no pasaba. Si antes uno no tenía una sucursal con gente, un escritorio, o sea, una presencia física, era muy difícil llevar al mercado de capitales. Y coincido totalmente en los estímulos que tiene que haber desde el punto de vista macroeconómico, que es un gran desafío que tiene Argentina con la generación de ahorro doméstico a largo plazo, los incentivos fiscales, que es otro gran tema, es otro gran debate que está arriba de la mesa y creo que amerita seguir replanteándolo ese punto. Pero sin lugar a duda la tecnología lo que hizo fue que los ciudadanos puedan incorporar en su agenda diaria algo que antes era sofisticado, físico, que era en un ámbito reducido geográficamente, el microcentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier lado. Y eso creo que es lo disruptivo de Mercado Pago. Mañana puede ser en un supermercado, mañana puede ser cuando uno va a comprar un seguro, mañana puede ser en un cajero automático, en cualquier ámbito de nuestra cotidianidad poder comprar un producto de mercado de capitales. Que creo que eso es, me parece que es el estado estacionario donde todos deberíamos ir, ¿no? Muchas gracias. Daniel, ¿cuál sería o cuáles serían tus hipótesis si este tipo de iniciativas comienzan a prosperar respecto, bueno, a la trayectoria que vos tenés y cómo has visto evolucionar los distintos canales de distribución, ¿no? Esto suena a algo totalmente trascendente, pero queremos saber cuál es tu visión de lo que puede llegar a suceder si esto prospera. Mira, yo creo que, y es muy bueno lo del Mercado Pago, es muy bueno que la plata ociosa la pongas en un fondo sin ningún riesgo, porque al que se le pone la plata en forma, de alguna manera compulsiva, a una tasa, tiene que tener la seguridad que va a tener más plata el día de mañana. Entonces yo lo que creo que estos canales disruptivos obligatorios van a servir solamente para vender fondos de money market. No sé qué está vendiendo en este momento Amazon con Berkshire Capital, que es la alianza, porque en realidad Mercado Libre se está copiando de lo que hizo Amazon. Está perfecto. Pero la realidad es, yo creo que no pasan de fondos de money market. Y te lo uno con lo anterior, la diferencia con los ACDIs, y está bueno que se democratice, y es bueno que todos podamos acceder desde cualquier lado, y es bueno que tengamos todos plataformas para que todos accedamos a cualquier lado. Nosotros también somos ACDI y distribuimos socios en fondos, ¿sí? Pero la realidad es, yo vuelvo al anterior y te lo voy a unir con algo. Yo siempre creía, y te digo, yo me valí de trayectoria, cuando empezamos a hablar de té del inversor y todo este tipo de cosas, de alguna manera simplificamos las inversiones a un grupito de preguntas y creímos que la gente podía invertir de esa manera. Y te hago la analogía con Netflix. Yo en Netflix entro y me dice, porque viste esto, te recomiendo esto, yo a los 2 minutos digo, Carpi es muy aburrida, la saco y me paso a la película esta donde le raptan al chico los lobos y digo, esta es una porquería muy oscura, y después pasa otra, pero con la plata no puedo hacer eso. Es mi plata, mi tiempo, tardo 5 minutos y cambio. Con mi plata voy a perder, cuando perdí meses. Entonces,
La realidad que hay es, y acá lo uno con los premios Nobel, tenemos un premio Nobel 2002, Daniel Kahneman, en 2017 Richard Thaler, que lo que unieron fue la psicología con las finanzas y las inversiones. No sé si están muy al tanto. Y ellos lo que hablan es que hay dos grupos de personas. Los agentes económicos, la teoría clásica, dice que son todos racionalistas y todos, por eso todos tomamos la mejor decisión. En base a eso, hoy, la curva de oferta y demanda de dólares no debería ser la que tenemos en Argentina. Sin embargo, en Argentina tenemos una curva de demanda con pendiente positiva que desafía todas las leyes de la economía. ¿Pero qué es lo que? Porque cuando sube compramos más. Pero la realidad es que existen dos tipos de pensamientos en ese sentido. Existen lo que son los que él llama los económicos, o los que realmente son racionalistas y tienen todos los elementos para tomar una decisión racional. Y esa decisión racional la plantean siempre. Y serían justamente los economistas o los expertos que tenemos nosotros. Y por otro lado, está el gran público que cuando toma las decisiones en base a algunos parámetros muy fijos y se equivoca muchísimas de las veces. Entonces lo uno con lo que yo decía antes, y te digo, es necesario el asesoramiento personalizado. Entonces cuando vamos a las plataformas, yo no creo que una plataforma, por ejemplo, como Wells Fargo, para no hablar ninguna acá, con más de 5.500 fondos, le permita a alguien invertir en forma directa, a menos que esté siguiendo, como dice Charlie, a un excelente portfolio manager con un gran renombre y confíe en él. Pero yo lo que creo es que tenemos que pensar cómo hacer avanzar no solamente esta parte de tecnología, sino la inteligencia artificial, para no recomendar el que compró esto, el que vio esta película vio esta, o el que compró esto en Amazon compró esto, o en Mercado Libre, porque compraste pañales, tenés que comprar cerveza, sino que la realidad es, tenemos que pensar en muchísima información que nos permita ver el comportamiento individual, porque a la hora de invertir somos todos diferentes, si es mi plata no es la tuya y yo quiero saber para mí qué es lo que más me conviene, y ver cómo ese comportamiento puede modelarse y a través de alertas y de comportamientos, ver modelos más allá de la operativa normal. La operativa normal estamos nosotros, estamos todos, y en los próximos meses estaremos todos, pero creo que es la parte embrionaria de todo este movimiento. La parte adulta es poder tener inteligencia artificial con alertas y con recomendaciones muy perfiladas, no en 4 perfiles, sino en 100 perfiles diferentes. Y creo que todavía en esa parte no hemos entrado. Yo te estoy hablando de acá 10 años, ¿ok? No sé si esperabas esto. No, muy interesante. Coincido plenamente en que este tipo de plataformas indudablemente van a tener un valor muy importante también cuando la inteligencia artificial perfeccione este tipo de iniciativas, ¿no? Claudio Zucovicki mencionaba en el panel de apertura los algoritmos con inteligencia artificial que él había visto funcionando y realmente son disruptivos. Sí. Perdón, déjame agregar algo. Fíjate, justamente, nombrando el panel anterior. En el panel anterior estuvimos 1 hora oyendo a 3 expertos hablando de qué invertir, no poniendo exactamente de acuerdo con un perfil mismo, y creemos que con 4 preguntas por internet vamos a saber en qué invertir en 5 minutos. Caramba. Bien. Es interesante y es un punto que me interesa que todos puedan revisar, así que Carlos, también tu opinión respecto a esto. Sí, es interesante el tema de la tecnología y sus usos y cómo le puede beneficiar a cada tipo de inversor, que es, obviamente somos todos distintos a la hora de invertir, porque nuestras reacciones ante las ganancias y pérdidas son diferentes. Por eso nosotros en Axis tratamos de desarrollar productos que le puedan acomodar a diferentes tipos de inversores. Entonces, viendo el tema de los algoritmos, desarrollamos, en realidad no lo desarrollamos nosotros, sino que hemos copiado un algoritmo que a partir de datos de tipo técnico, como tendencias, reconocimiento de patrones y demás indicadores técnicos, genera señales sobre cuándo comprar dólares o cuándo vender el dólar, sin intervención de discrecionalidad humana alguna. Es decir, el fondo se llama Axis sistemático y lo que hace es invertir en activos de peso, por ejemplo en las LECAPs. Antes eran las LEVACs, ahora como las LEVACs
empiezan a desaparecer son las LECAPs. Entonces el fondo siempre está invertido en pesos, con lo cual el cliente va recibiendo el retorno de la tasa en pesos de todos los días. Cuando el sistema algorítmico lanza una señal de compra de dólares, el fondo va y compra los dólares en el mercado futuro, en ROFEX. Con lo cual, durante ese periodo en el cual despertó la señal, el fondo es como que está invertido en dólares, porque si bien está invertido en pesos, está cubierto al movimiento del dólar. Cuando genera la señal de venta, obviamente desarma los contratos de futuro, vende los contratos de futuro y vuelve a estar en pesos. Es algo que me parece que en la vida diaria casi todos tratamos de hacer desde el punto de vista de nuestro portafolio. Estamos en pesos, cuando nos parece que el dólar puede subir, pasamos a dólares, cuando pensamos que puede estabilizarse, volvemos a pesos para seguir recibiendo la tasa de interés. Ese es un ejemplo de uso de la tecnología. Seguramente va a haber otros apareciendo, otros algoritmos para otras temáticas, pero me parece que vale la pena prestarle atención a ese tipo de aplicaciones de la tecnología. Muy interesante. Bueno, y enlazado con lo que comentaba Daniel, bueno, este es el uso de la tecnología, algoritmos, tal vez inteligencia artificial en algún grado, en el armado del portfolio o de la cartera. Daniel recomienda, por supuesto, que todo tipo de inversión que alguien haga en una plataforma de estas donde están hoy todos los usuarios sea lo más precisa posible. Pero bueno, que también, Federico, nos interesa tu opinión en cuanto a esta potencial uberización de las plazas o la industria de fondos. ¿Cuál es tu visión de lo que puede llegar a pasar y qué riesgos también puede llegar a haber, ¿no? Nosotros desde Quinquela, cuando miramos la tecnología, la evolución de la tecnología y la evolución del negocio digital, lo que observamos es que tenemos la tecnología en este nivel, el sistema financiero muy por debajo de donde está operando hoy la tecnología, y nosotros, los fondos comunes de inversión, todavía estamos 3-4 escalones por debajo de donde está ese sistema financiero. Y hoy entendemos que se han desarrollado tecnológicamente una serie de aplicaciones que bien utilizadas ayudan a ajustar la oferta de producto para cada uno de esos perfiles de inversión. Nosotros como compañía nos debemos empezar a transitar ese camino para poder llegar con los productos de calidad en el momento oportuno que hay que estar con esa oferta. Hoy, a través de la Big Data, uno puede tener la identificación de los clientes, la validación de sus datos, puede entender su perfil económico, empieza a entender su perfil financiero, su situación fiscal. Y yo creo que, bueno, tenemos que valernos de esa información para hacer llegar el producto de una manera más económica, más eficiente de cara al perfil, de cara al mercado y sobre todo el minorista. Hoy yo me imagino que todos los que estamos en esta sala tenemos un celular en nuestras manos y bueno, es importante que nosotros podamos llegar con información, con asesoramiento y de una manera práctica y sin ser invasivos, sino de una manera transparente, con información confiable, llegar a ese consumidor. Entonces, yo creo que tenemos mucho espacio por recorrer. En los países desarrollados se está avanzando mucho en la administración de fondos comunes de inversión vía inteligencia artificial. Acá en Argentina todavía estamos muy lejos de eso, y más porque los 520 fondos de inversión que tenemos en oferta en este momento operan en el mercado local, que es un mercado que no es tan perfecto en cuanto a volumen, en cuanto a diversificación como son los mercados internacionales. Entonces cuesta a veces generar esa misma tecnología, ese mismo nivel de servicio que encontrás en países más desarrollados. Pero bueno, nos parece que es disruptivo, es muy importante y va a ayudar a que se conozca más el producto y entrar en los celulares de cada uno. Muchas gracias. Pasando a hablar un poco de los instrumentos específicamente, de los fondos, ¿no? Como mencionaba Federico, hay más de 500 fondos en Argentina, muy parecidos entre sí o bastante parecidos, y siempre la pregunta es
cuándo va a haber espacio, o si va a haber espacio para que haya fondos comunes de inversión de activos no tradicionales, ¿no? Por ejemplo, fondos de commodities. Recuerdo que hace algunos años hubo alguna iniciativa de Pellegrini, otra de Superville, que bueno, no terminaron funcionando del todo. Ahora, si no recuerdo mal, hay una iniciativa de Sovereign Trust con un fondo de commodities. Fondos de criptoactivos, hoy es indudablemente una demanda de gran parte de la población, ¿no? Recién dije la palabra criptoactivo y muchos de los más jóvenes que estaban en el celular levantaron la cabeza para ver de qué estaba hablando, ¿no? Es algo que genera mucha atención en la gente, ¿no? Entonces, Leandro, ¿vos creés que hay espacio? Y si hay espacio, ¿para qué? Desde la creación de fondos no tradicionales. Indudablemente, hoy en Argentina hoy estamos todos para cubrir el día a día y resolver problemas, pero ¿crees que puede haber en algún momento espacio? ¿Y para qué específicamente? Espacio siempre hay. La discusión es de dónde partimos hacia dónde queremos ir. Digamos. Hoy la industria de fondos, aproximadamente 2/3 partes son fondos de renta fija, incluyendo fondos de money market de renta fija. O sea, básicamente es una industria de cash management, donde vuelvo al porcentaje inicial, aproximadamente el 80% son inversores institucionales. Entonces, cuando uno habla de la industria de fondos, qué podría ser y los estímulos que puede generar en la demanda de ese tipo de productos, con 400.000 cuotapartistas personas físicas, 40.000 son institucionales y corporativos, o sea, 10 a 1 son la relación, pero 400.000 personas invirtieron en el mercado de capitales. Hay un problema de escala, definitivamente, para el desarrollo de esos productos. Yo no me imagino un ciudadano invirtiendo, probablemente le gustaría o sabe qué puede estar pasando con commodities, con granos, y muchos en su actividad pueden estar involucrados. Ahora, que estén dispuestos a ir al mercado de capitales a comprar a través de un fondo comunes a través de fondos comunes de inversión commodities, me parece que hoy en el estado o la arquitectura del mercado de capitales local es la tercera derivada, ¿no? Me parece que hay para crecer en acciones, hay para crecer en renta fija, hay para crecer en otro tipo de vehículos con derivados. Me parece que hay para crecer en fondos con gestión activo-pasiva, que es donde se divide toda la industria de asset management en el mundo, que es mejor, digamos, en los ETF o en los fondos administrados por gestores, ¿no? ¿Hay espacio? Sí, seguro hay espacio. Me parece que hay una cuestión de escala, ¿no? En el mercado y de estructura. Me parece que, y vuelvo a mi comentario inicial, en generación, transporte y distribución, si tenemos que hacer esa analogía, generación, creo que hoy hay productos para los perfiles de inversores. Creo que hay que trabajar en transporte, creo que los mercados tienen un rol de transporte masivo de esos productos, y hay que trabajar mucho en la distribución, ya sea en educación, en capilaridad, en trabajar en los IB, ¿no? los advisories que son quien realmente tienen esa relación con los clientes. Creo que después van a venir este tipo de vehículos sofisticados, que creo que es un poco lo que pasó, por qué no funcionaron en el pasado los anteriores, ¿no? O sea, una compañía de seguro, ¿cuál es el incentivo de comprar un fondo que haga commodities? No machea con sus pasivos, no tiene nada que ver con su negocio. Lo mismo pasa con el riesgo de una tesorería. Me parece que el desafío está en incorporar ciudadanos al mercado de capitales y a partir de ahí empezar a crecer productos. Pero hay un primer desafío, una condición necesaria, que es incorporar el mercado de capitales al ciudadano a pie. Muchas gracias. Daniel, tu opinión también sobre este tema. Va a ser un punto también para revisar con los cuatro porque creo que es interesante, ¿no? Sí, yo coincido absolutamente con Leandro. La industria nuestra está más que embrionaria, preembrionaria en este tipo de temas, porque el mercado de capitales argentino no ha vuelto a una etapa muy chiquita, y la realidad es que la ley de fondos comunes obliga, recordemos, a que los fondos sean 75% invertidos en Argentina, Mercosur más Chile, lo que hace que no podamos tener fondos que nos permitan valernos de activos del exterior. Y está bien para el desarrollo del mercado de capitales argentinos, pero los argentinos siempre tienen una vía de escape por otro lado, como decía Charlie, con lo cual terminamos con que se van del mercado de capitales argentino. Entonces, ahí tenemos un tema. Por otro lado, la industria de fondos argentina, y vuelvo a lo que decía Leandro,
el 80% o más hoy son inversores institucionales. Los inversores institucionales lo que buscan es previsibilidad y tasa, es decir, no van a invertir en renta variable. Lo que tienen que mostrar los gerentes financieros es que están devengando y no pueden explicar a su directorio que perdieron porque hubo una baja en los bonos o que hubo baja en el Merval y que son inversores a largo plazo. Eso no existe. Es decir, el fondo de inversiones de una compañía de seguros va a largo plazo. Entonces tenemos al minorista. El minorista hoy, como decía Leandro, es muy pequeño, y la realidad es que se interese en fondos diferentes. Ha habido experiencias, o tenemos experiencias dentro del mercado nuestro, de fondos que tienen recursos naturales, algunos u otros que intentó con commodities, fondos siempre abiertos y no cerrados, y la realidad es que no han tenido gran atractivo, porque si no conocemos cómo se manejan los bonos, difícilmente conozcamos qué va a pasar con el futuro de los commodities. Entonces volvemos a lo anterior, es decir, primero tenemos que desarrollar la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Fondos cerrados, tuvimos esta experiencia recién este año, después de 2 años se reglamentaron los fondos cerrados, con lo cual, que fueron para el blanqueo, son todos inmobiliarios, son muy chiquitos, se hicieron con algunos que son de energía, y la realidad es que podría crecer por ese lado, pero hay que buscar, para darle volumen y poder lanzar fondos de ese tipo, inversores institucionales, sobre todo del exterior, que quieran invertir en estas commodities en Argentina. Yo lo veo absolutamente un tema interesante, como un nice to have, digamos, diría un americano, pero es algo que podríamos dejar para cuando desarrollemos la distribución, capacitemos o hagamos entender a la gente en dónde le conviene invertir, y que la gente sepa dónde invertir, qué es el mercado de capitales, vuelva al mercado de capitales. No nos olvidemos que en la Argentina, hasta el año 1915, cuando la Argentina tenía inflación del 1,4%, invertía en el mercado de capitales al 6% anual en pesos. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenía inflación y la Argentina creció invirtiendo en el mercado de capitales, no con los bancos. Esa es la realidad. Lamentablemente eso lo perdimos, ¿no? Y 100 años después estamos diciendo, tratemos de volver al mercado de capitales desde 100 años. Bueno, intentemos. Primero hay que manejar la macro, como dijeron todos los panelistas, y tenemos que intentar tener un país serio y ordenado que nos permita invertir en Argentina, y después veamos productos más sofisticados. Probablemente en Rosario podría haber un fondo de commodities, porque son muy conocedores del tema, y a través del cliente del ROFEX, el operador del ROFEX se podría, pero hay que ver si para lanzar un fondo cerrado tenés que hacer un lanzamiento inicial, una oferta inicial del fondo, y hay que ver si conseguís el dinero inicial para hacer el lanzamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, y tiene otras complicaciones, necesitas contraparte, no cotizan todos los días, y si hoy no entendemos los fondos comunes abiertos, tan simples como que todos los días vemos la cotización, todos los días compramos y vendemos, estamos en problemas si queremos mandar fondos cerrados de commodities. Y respecto a lo de criptomonedas o a los criptos de marihuana o todos los que hay hoy novedosos en el mundo, sí, el ETF de BTC se maneja, el de marihuana se maneja, crece. Estamos hablando de que los americanos ya no saben en qué invertir porque tienen todo a su disposición en todo el mundo, y nosotros todavía nos cuesta salir a plazo fijo. Entonces, creo que tratemos primero de hacer los palotes antes de ir a la derivada. Muchas gracias. Bueno, opiniones con factores muy comunes entre Leandro y Daniel. Carlos, ¿tu opinión al respecto? Sí, hay una cosa que hay que entender. Hasta hace 2 meses o 3 meses, digamos, nuestra industria, que llegó a manejar 750.000 millones de pesos aproximadamente, la mitad eran LEVAX. Es decir, hoy nosotros como gestores tenemos un desafío que es reconvertir todos los fondos que tuvimos que invertían en LEVAX en otros instrumentos que le den al inversor liquidez, buen riesgo desde el punto de vista crediticio y una buena rentabilidad. Porque si no, el inversor va a volver a cómo era la situación previa a las LEVAX, que era la mayor parte de su plata de corto plazo en activos bancarios, es decir, en plazos fijos, caja de ahorro, otro tipo de inversiones en los bancos. Entonces nuestro desafío es tratar de armar un mercado, y con eso tenemos que trabajar con los emisores de valores de corto plazo, con la CNB y con el Banco Central, para poder recrear un mercado de,
como se decía recién, de fondos de corto plazo, lo que se llamaron los temas 1, que vuelvan a ser atractivos para que volvamos a tener una masa crítica importante en ese tipo de activos. Y después otro tema que me gustaría tocar es el que mencionó Leandro sobre si nuestra industria de fondos comunes de inversión tendría que tener manejo activo o manejo pasivo, que es decir, la tendencia mundial de los últimos 10-15 años es que por cada dólar que se invierte en fondos comunes de inversión, aproximadamente 75 a 80 centavos van a fondos pasivos, ETFs y demás fondos que siguen índices o cuestiones por el estilo. Y solamente un 20% de la plata que se invierte en fondo va a estrategias activas, donde el gestor impone su criterio en qué invertir a partir de un objetivo de inversión. Esa pregunta también nos tenemos que hacer nosotros como industria. ¿Qué tipo de productos quiere la gente? ¿Qué es lo que le gustaría, en qué le gustaría invertir? ¿Prefieren el sello de un gestor, de un portfolio manager, o prefieren instrumentos que le permitan acceso barato, es decir, a bajos costos, eficiente en cuanto a la ejecución y que le dé acceso a cierta temática? Nosotros tuvimos una experiencia relativamente mala al respecto. Nosotros creamos un fondo, perdón si me extiendo un poquito con esto, pero creamos un fondo en el año 2016 pensando que la gente quería invertir en bonos argentinos y no sabían cuál invertir, si el 100 años, si el más cortito, si el bonar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacen los gestores del mundo con respecto a bonos? Siguen un índice. ¿Cuál es el índice? Siguen algunos índices. ¿Cuál es el índice más seguido del mundo con respecto a bonos emergentes? El ENVI, que es el índice de bonos emergentes que creó JP Morgan allá por los años 90. Y es el índice más seguido del mundo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es la porción argentina de ese índice? Bueno, son estos 10 o 11 bonos que se van rebalanceando una vez cada 30 días. Dijimos, bueno, hasta el bono del 2019, el 2022 y así hasta el bono de 100 años. Entonces dijimos, bueno, el inversor acá no corre riesgo de que si un bono anduvo bien y el otro anduvo mal, no corre riesgo de equivocarse, porque el fondo no tiene discrecionalidad alguna. Lo único que puede hacer es comprar cada porción. Si le entra plata, tiene que comprar los 10 o 12 bonos que están en el índice. Le sale, tiene que vender. Nosotros cuando lanzamos ese fondo pensamos que era una situación ideal para el inversor que no sabe qué bono comprar. Pero sin embargo, parecería que no es el camino que por ahora los inversores buscan, ya que este fondo no tuvo un gran crecimiento. Posiblemente falta de conocimiento, de educación o de entender los productos. Pero me parece que la industria va a pasar un poco por esa transformación. Muchas gracias, muy interesante, Carlos. Federico, bueno, tu opinión al respecto de potenciales fondos no tradicionales. Yo creo que en el ADN de los argentinos vamos a encontrar que el perfil como ahorrista y como inversor es un perfil muy conservador. Lo primero que hacemos cuando tenemos capacidad de ahorro es invertir en dólares, inmueble o plazo fijo. Yo creo que el primer desafío que tenemos nosotros como profesionales de la industria de fondos comunes de inversión es mostrar desde los productos más simples y sencillos las ventajas que tienen de invertir en fondos comunes de inversión en vez de esos otros instrumentos al cual está habitualmente acostumbrado la Argentina. Porque va a encontrar liquidez, diversificación del riesgo, va a encontrar rentabilidad, va a encontrar una manera muy sencilla de operar, de controlar su inversión. Y creo que el desafío, más que innovar en productos no tradicionales, pasa en dar a conocer todas esas ventajas comparativas que tiene este producto en relación a las inversiones tradicionales que hace el argentino en inmuebles, en dólares o en plazo fijo. Creo que ese es el primer paso. Y una vez que logremos tener mayor penetración en el mercado de capitales, mayor participación en el ahorro
del ciudadano común, del ciudadano de a pie, yo creo que Argentina es un país que requiere mucha inversión, es un país que requiere mucho crédito para poder crecer y desarrollarse, y nosotros, por lo menos desde Quinquela, si tenemos que contribuir al país a desarrollar los fondos comunes de inversión, nos inclinamos por productos que inviertan en la economía real. La CNB acaba de emitir una regulación que es muy nueva para los fondos comunes cerrados, que permitirían a los inversores invertir en agronegocios, en energía, permitirían a los inversores con sus ahorros participar de proyectos de inversión en real estate, permitirían, hace falta crédito en el país para que se mueva el mercado interno, para que se muevan nuestras exportaciones. Y bueno, los fondos comunes de inversión de crédito en el mundo han crecido mucho y ahí el ahorrista podría canalizar sus ahorros en actividades que están necesitando esos créditos. Yo creo que esta nueva legislación que hay de fondos cerrados nos obliga a pensar a nosotros de qué manera podemos armar una arquitectura con esos fondos para, una vez que conozcan los productos tradicionales, empezar a mostrar este tipo de productos que tienen un impacto directo en nuestra economía real y tienen mucho más rendimiento que los fondos tradicionales. Así que una cosa que ayudaría mucho a impulsar nuestro negocio, porque el consumo siempre le gana al ahorro, porque nos da una satisfacción inmediata, lo tenemos ya, el ahorro, uno ahorra para consumir mejor en el futuro. Entonces, ese hándicap que tiene hoy el consumo sobre el ahorro, yo creo que una manera de lograr que también el inversor se arrime al mercado de fondos comunes a invertir es ofreciendo beneficios fiscales. El país tendría que poder ofrecer fondos previsionales para que se puedan reducir impuestos a la ganancia a través de esos fondos previsionales y que esos fondos estén obligados a invertir en el sector público, estén obligados a invertir en las provincias, estén obligados a invertir en el sector privado. Entonces, yo creo que cuando hablamos de productos no tradicionales o empezar a innovar en productos, viene por ese lado, viene por el lado de cómo llegamos a la economía real y que sea palpable la inversión que hace el inversor, y cómo llegamos con estos fondos previsionales a darle una ventaja impositiva y estimularlo a la fuerza, decir, mira, si ahorras acá vas a ahorrar impuestos y esto te va a generar una mejor cobertura para tu población. Muchas gracias, muy interesante. Y relacionado a eso, quería consultarles también, a quien quiera responder en este caso, ¿qué hace falta en aspectos fiscales? Evidentemente mucho. ¿Y qué hace falta en términos de regulación para esto, ¿no? Para explotar más o acercar más los fondos a ese segmento, a ese 20%, tal vez menos, que hablamos de usuarios, individuos o pymes que no lo usan, para que crezca mucho más? A nivel de regulación, cosas buenas como lo que se ha hecho, que hablamos de la 748 CNB, ¿qué otras cosas buenas creen que se están haciendo? ¿Cuáles que no son tan buenas y cuáles harían falta, ¿no? Esto para quien quiera responder. Yo te tiro una que creo que no todos acá lo saben. Todos conocen las pruebas PISA. Las pruebas PISA que se toman. Y a la Argentina le va muy mal en lo que es comprensión de texto y en matemáticas. Bueno, la mala noticia es que nos va a ir peor. Porque en España, Brasil, Chile, Perú y Colombia ya incluyen educación financiera. Y entonces cuando vengan acá con educación financiera a los colegios secundarios, que los chicos no saben sumar, vamos a tener un problema mucho más grave. Y entonces sería bueno, y hasta te cambio de lugar, que el Ministerio de Educación se dé cuenta de cómo vienen las pruebas PISA para el futuro e incluya la educación financiera desde el colegio secundario. Y eso sería revolucionario, porque ninguno de nosotros que estamos acá hemos recibido de chicos educación financiera. Muchos no sabemos qué es un derivado, hablamos de futuros y no sabemos de qué se trata. Pero sería bueno que nos lo hubieran enseñado cuando teníamos 15 años. Y si eso lo hacemos, y te digo sembrando para el futuro, vamos a lograr que el mercado crezca. Pues la gente se va a dar cuenta que comprar dólares no es invertir, es ahorrar. Yo siempre trato de poner 2 billetes, 3, 4, 5 por el poliamor en el colchón y nunca se reproducen. Pero la realidad es que es ahorrar y pierden poder adquisitivo en dólares. Entonces, no entendimos que si queremos invertir en dólares, tenemos que invertir en dólares. Comprar dólares es ahorrar. Entonces, esos pequeños detalles que no tenemos en cuenta los argentinos son con educación y se debería brindar desde los colegios, porque nosotros no tenemos la capacidad de llegar a millones de personas a la vez. Entonces, ese es el primer paso. Otro paso que hay que hacer es con las regulaciones, y las regulaciones tienen que ser
y abrirse y permitir que tengamos productos más sofisticados. ¿Por qué la regulación permite, por ejemplo, y hablamos que ahora la nueva ley permite que haya inversores calificados, fondos para inversores calificados, que no van a tener el límite del 75-25? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder desarrollar fondos para gente con mucha plata, probablemente no sé si habrá alguien acá en esta sala, que puede invertir en criptomonedas o en fondos del exterior o en activos del exterior el 100%. Y la realidad es que estamos dejando afuera a la gente de a pie. ¿Por qué? Porque consideramos que no saben, pero no hacemos nada para que sepan. Entonces la realidad es, tenemos que cambiar un poco la legislación, abrir un poco la mente y permitir y mirar un poco más las leyes internacionales y tratar de ir para ese lado. Otro tema son los impuestos. Nosotros hemos dicho que queremos desarrollar el mercado de capitales y dimos un paso adelante con el tema de sacar una ley que mejoró muchas cosas y dimos 3 pasos para atrás cuando le dijimos y ahora te vamos a cobrar impuestos. Entonces la realidad es, tenemos que ponernos verdaderamente de acuerdo, ¿el objetivo es desarrollar el mercado de capitales? Bueno, hagamos todos lo mismo para desarrollar el mercado de capitales. Desarrollar el mercado de capitales va desde la educación, la regulación, la distribución, la venta, los productos, la administración de los productos, y necesita de todos los agentes de la economía, no solamente de la economía y de la educación, y no solamente de nosotros, que no tenemos el poder de fuego para atacar todos juntos. Coincido, creo que un gran tema, sobre todo tu pregunta, Iván, en el plano fiscal, creo que el desarrollo del mercado de capitales, y voy a invertir la cara de la prueba, me parece que es consecuencia de lograr ahorro doméstico a largo plazo. Y creo que de todo lo que dijiste me parece que hay algo que es muy importante, que también dentro de educación financiera, obviamente que está incluido, es la percepción de riesgo. O sea, guardar dólares en un colchón, o uno considera no hace nada, está asumiendo un riesgo, y la gente no lo percibe como que no asume riesgos. Y no lo digo por la cuestión física, sino lo estoy diciendo porque esos dólares el día de mañana van a valer menos aún en Estados Unidos. No es una cuestión de seguridad física. Y no se percibe ese riesgo como tal. Pero tampoco los incentivos están dados para tomar riesgos en otro tipo de activos. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno compra dólares tiene una realidad tributaria, si uno compra una letra en dólares tiene otra. Entonces no da lo mismo para el fisco que alguien esté financiando, o ya sea una compañía, que comprando los dólares abajo del colchón. Somos nosotros mismos los que generamos esos incentivos. Me parece que es un debate importante. Aún así, en la gradualidad de la renta financiera hay un montón de activos que quedaron emparadados con activos extranjeros. Y ese es otro debate que se tiene que volver a abrir en el momento. No puede dar lo mismo invertir en Argentina que estar financiando un parque eólico en Coquimbo, qué sé yo. O sea, no puede ser lo mismo. Con lo cual, desde el punto de vista fiscal, definitivamente queda un trabajo por hacer. Me parece que tiene que ver con estímulos, porque la falta de ahorro doméstico a largo plazo hace que tengamos un mercado chico y que estemos padeciendo embates en el mercado como los que ocurrieron en el último semestre. Yo, digamos, a veces en charlas con clientes digo, básicamente este año hubo 2 países con el mismo nombre. O sea, ¿qué pasó en febrero, marzo en Argentina y qué pasó después? Casi inexplicable lo que pasa. Argentina era la línea bonita de emergentes, pasó a ser el patito feo de emergentes, de la noche a la mañana. Creo que un problema de flujos terminó poniendo en evidencia un problema de stocks. Reservas, capacidad de pago de la deuda, déficit fiscal. Si hubiésemos tenido un mercado doméstico desarrollado, eso no hubiese sido un problema. Argentina se fueron 20.000 millones de dólares y la industria de fondo maneja 14.000 millones de dólares. Y digo 20.000 millones de dólares en la gestión de este gobierno, no lo digo en los últimos 10 años. Entonces, me parece que desde el punto de vista fiscal es un generador de estímulos, y me parece ese punto casi una condición necesaria para lograr el objetivo de ahorro doméstico a largo plazo.